Efesios capítulo 6, verso 11 al 17. El título de este mensaje: Cíñete con la armadura de Dios. Amén. Efesios capítulo 6, verso 11 al 17. Y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oramos al Señor por su palabra. Padre celestial, en esta hora vamos delante de su presencia, Señor, agradeciéndole, Dios mío, por este día que usted nos ha regalado. Gracias, Señor, por su misericordia hacia nuestra vida. Gracias, Señor, te damos porque usted nos permite, Dios mío, estar nuevamente reunidos en este lugar, en este programa. Padre Santo, escuchando su palabra. Padre amado, bendiga a los que están en sintonía. Y usted pueda, Señor amado, hablar a sus vidas. Usted pueda también hablar a mi vida, primeramente. Usted pueda, Señor amado, usarme en su palabra, que sea su Espíritu Santo, Dios mío, hablando por intermedio de mi vida. Quita todo lo malo que esté empañando su gloria en esta noche, y que nosotros podamos recibir este alimento a nuestra vida, Señor amado. Necesitamos su palabra, necesitamos, Dios mío, estar vestidos con la armadura, Señor, de usted. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por esta palabra. Permite que nosotros podamos entender, abre nuestro entendimiento, y así también, Padre Santo, bendiga a los que van a escuchar, Señor, en otro momento esta palabra. Usted les pueda bendecir doble manera hacia su familia, Señor. Su palabra dice que no volverá vacía. Dios mío, usted pueda, Señor, plantar ahí su palabra en sus vidas para que también puedan dar fruto agradable a su presencia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Leíamos, hermanos, Efesios 6, ¿cierto? Una palabra muy conocida, pero es el último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ¿cierto? Y en estos versículos que leíamos, esta es una palabra que insta a permanecer firmes en el Señor. Pablo sabía que como cristianos, y el Señor también por intermedio de su palabra nos habla, que como cristianos nosotros estamos enfrentando una guerra espiritual. Diariamente hay una lucha entre el espíritu y la carne. Hay una lucha entre que el enemigo nos pone trampas, nos pone tentaciones, nos pone de todo para que podamos nosotros caer y alejarnos del camino del Señor. Pero el Señor nos dice en esta noche que debemos de estar firmes y también debemos de estar preparados como un buen soldado. Pablo nos habla de la armadura de Dios.
¿Y cuáles son las herramientas que nosotros podemos tener para vencer los ataques del enemigo? ¿Cuáles son esas herramientas? Usar la armadura del Señor. Y así podemos nosotros hacer frente a todas las trampas que el enemigo quiere poner en nuestra vida. Dice que hay regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Que hay un ejército grande a nuestro alrededor que nosotros no podemos imaginar, pero la palabra del Señor sí lo menciona por sus nombres. Dice que son principados, son potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Todos ellos están ahí preparados para acechar a cada uno, especialmente a los hijos de Dios, porque los del mundo ya están donde Él quiere, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que los hijos de Dios se aparten de sus caminos, quiere que se alejen, que caigan en las tentaciones, en pecado. Pero nosotros debemos dar manos de la armadura de Dios y así no podrá llegar aquel trampa del enemigo. ¿Qué dice su palabra en el versículo que leíamos? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué antes de decir de la armadura nos dice que debemos de fortalecernos en el Señor? Porque nosotros no debemos de olvidar, querido hermano, que la fortaleza necesaria para afrontar lo que viene, solamente podemos hacerlo si el Señor nos fortalece, si confiamos en el poder de su fuerza. Esto llega, querido hermano, cuando nosotros aprendemos o reconocemos que podemos depender de Dios. Cuando le buscamos en oración, cuando leemos su palabra, cuando escuchamos la voz del Señor. Por eso cuando vienen los ataques espirituales a nuestra vida, nosotros nos vamos a luchar por nuestras propias fuerzas, porque son débiles, son humanas. Pero con la ayuda del Señor podemos nosotros hacer frente a esta guerra espiritual. En el Salmo 59, verso 9 dice: a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Señor es quien pelea por nosotros. Además, debemos de recordar que el Señor es todopoderoso y Él está a nuestro lado, porque el Señor dice, si nosotros podemos ver, ¿qué dice Génesis 1? Dice que Él creó el cielo, creó la tierra con el poder de su palabra. Ningún otro espíritu inmundo, querido hermano, puede resistir al poder de la palabra del Señor. Lo podemos ver en Mateo capítulo 8, verso 16. Dice que cuando le trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra dice que echó fuera a los demonios. Solamente con su palabra, porque su palabra es poder. Por eso, antes de que a un soldado se le dé un arma, o se le enseñe a disparar quizás un misil, o se le dé su traje ahí, este soldado pasa por un entrenamiento básico. Eso es algo que nosotros debemos de recordar siempre. Nosotros no podemos decir, yo quiero ser soldado y me pasan un arma y voy y disparo. Antes debo ser entrenado. Lo mismo es cuando estamos en una guerra espiritual. Debemos de nosotros prepararnos para poder usar luego las armas que el Señor nos ha dado. Por eso, cuando este soldado es entrenado, primero debe haber un entrenamiento para construir su fuerza física, ¿cierto? Porque si un soldado no es fuerte, no va a poder luchar, no va a tener aquella fuerza y va a ser destruido. Que el Señor nos bendiga para que podamos ir entendiendo su palabra. Luego nos dice el apóstol Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
¿Por qué? Porque el enemigo acecha a los hijos de Dios. Él quiere dañarnos, quiere hacernos caer, pero su palabra nos dice que solamente Él vino a hurtar, a matar y a destruir, pero nuestro Señor solamente dice que Él venció la cruz en aquel Calvario cuando Él fue muerto, cuando fue el crucificado, pero Él venció aquella cruz y ha dotado a todos los hijos de Dios, a cada uno de nosotros hemos sido dotados con armas espirituales para resistir y atacar aquellas acechanzas del diablo. Por eso usted no diga, es que yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo luchar con esta prueba que estoy teniendo. El Señor en su palabra nos enseña qué es lo que debemos de hacer. En Juan capítulo 10, verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el Señor nos bendiga. En Santiago capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su palabra. Luego vemos el verso 12, leamos el verso 12 que dice: porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted no sabía, existen todas estas potestades, regiones celestes, ¿cierto? No es solamente el diablo que anda por ahí, sino que es un ejército y contra ello nosotros tenemos que luchar. La palabra nos dice que existen batallas espirituales invisibles. Y un ejemplo de una de estas es cuando Juan presenció aquella visión de los tiempos del fin. Dice que cuando Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Dice: y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Que el Señor nos ayude. Esto está en Marcos capítulo 5 y 9. Ahí hubo una batalla espiritual. Por eso cuando Satanás fue expulsado, dice que él venía acompañado de todos los ángeles que lo seguían y fueron expulsados junto con él. Por eso que cuando cayeron a la tierra, vinieron a desordenar, o como podemos ver, vinieron a matar, a destruir, a hurtar. Por eso nosotros sabemos que es real, ellos existen, y esa es una lucha constante. Con cada uno de nosotros debemos de estar preparados, porque el enemigo quiere quitarle su bendición, el enemigo no quiere que usted avance, el enemigo quiere que usted se desanime y no vaya más a la iglesia, quiere que usted empiece a cuestionar, quiere que usted no lea más la Biblia, que usted no ore, y así poco a poco se vaya usted mezclando con las cosas del mundo y lograr que usted se aleje de los caminos del Señor. Que el Señor nos ayude. Y así podemos recordar también cuando el pecado entró en la tierra, ¿cierto? Por medio de un hombre, por Adán, y por medio de un hombre salió Jesús. Pablo continuó diciendo que el enemigo contra quien el Hijo de Dios tiene que luchar no es humano, porque es espiritual. La guerra es espiritual. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo, la armadura que él exhorta, que es espiritual, comparado con la armadura de aquel tiempo, las romanas. En aquel tiempo los romanos usaban también una armadura. Dice que
el poder de aquellos romanos, dice que sus piezas eran de cuero y de hierro que portaban los soldados en aquella época. Eran armas dispuestas para que ellos no pudieran ser heridos, ¿cierto? Estaban preparados y equipados para la guerra. Y así también, como aquellos romanos, como aquellos soldados, nosotros debemos de estar revestidos de su armadura espiritual. En 2 de Corintios capítulo 10 verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque. Y dice: firmes en la fe. Porque es una lucha intensa, querido hermano. No es algo como que usted diga solamente vete de aquí y él se va a ir. Esta es una lucha constante hasta que el enemigo pueda lograr lo que él quiere. Pero si nosotros estamos revestidos de la armadura del Señor, nosotros vamos a poder luchar y vamos a estar firmes. Pero ¿qué pasa si usted no está firme? Si no estamos firmes, si no tenemos su armadura. Que el Señor nos ayude. El Señor no nos deja indefensos, pero nosotros debemos de prepararnos como un buen soldado de Jesucristo. Él nos provee de la armadura que necesitamos para vencer, pero debemos de tener cuenta que es solamente una armadura, no varias. No podemos llevar solamente algunas de algunas cosas de la armadura, sino tiene que ser completa. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted no puede solamente usar el escudo y la espada, porque le pueden herir su cabeza, ¿cierto? Entonces tiene que estar equipado también en su cabeza. Y la coraza, ¿y qué pasa en sus pies? Por eso es una armadura, no solamente algunas partes de la armadura. Que el Señor nos ayude, porque el enemigo va a querer atacarnos por cualquier lado. Por eso debemos de estar revestidos, como decía el apóstol Pablo. Nosotros no nos podemos poner algunas partes, ¿cierto? Hemos visto cuando hay guerras, ¿cierto? En otros países. ¿Cómo son las guerras? Los soldados van totalmente equipados, se preparan. Van con su armadura, van con su traje, se cubren su cabeza, sus pies. Y nosotros debemos de estar cubiertos con la sangre del Señor, con la armadura del Señor. ¿Qué es la armadura de Dios? En Efesios capítulo 6, en el verso principal que leíamos, Efesios 6, del 14 al 17, enumera 6 piezas de la armadura de Dios. El cinturón de la verdad. Dice: ceñido vuestros lomos con la verdad. En la versión de Reina Valera 1960 dice: ceñido vuestros lomos con la verdad. Mientras que la versión NBI de la palabra de Dios dice: ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón en aquel tiempo era usado por los soldados romanos para ceñir su túnica y colgar sus armas de filo, como la espada. Por eso podemos aprender de esta ilustración que le he dado, que nosotros debemos de mantenernos firmes, bien ceñidos, bien preparados para enfrentar las adversidades provocadas por el enemigo de nuestras almas. El cinturón militar, querido hermano, romano, estaba confeccionado de cuero y adornado con protecciones decoradas con distintos tipos de hebillas, plaquillas metálicas y tachones, normalmente de bronce o hierro, a veces dorados. Era una prenda llamativa y los soldados lo usaban con orgullo, también en horas de licencia o fuera de servicio, ya que servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. También nosotros
¿Qué aprendemos de aquello que le he explicado? De aquel ceñido vuestros lomos, ¿cierto? De aquel cinturón. Esta ilustración nos enseña que la verdad del Evangelio es tan llamativa, querido hermano, que nosotros deberíamos de exhibirla, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Siempre debemos de estar ceñidos en nuestros lomos. Siempre debemos de tener ese soporte. Luego, ¿qué dice? La coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza? Es una pieza metálica, sólida y resistente, que protege los órganos vitales como el corazón. El corazón es el símbolo de nuestras emociones y Satanás, querido hermano, está constantemente buscando cómo poner en nuestro corazón emociones que nos desanimen a continuar con nuestra vida en el Señor. Quizás nos quiere poner el temor de no haber hecho lo suficiente para ser salvos. Quizás nos está poniendo la cobardía, quizás cuestionamiento, no lo sabemos. Lo único que nosotros podemos hacer es que nuestra fe esté en el Señor y creer que Él venció en aquella cruz del Calvario. Nosotros no somos salvos por obras. Dice el Señor en su palabra en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La batalla contra aquellas tentaciones que nos pone el enemigo, contra el pecado, nosotros no lo vamos a ganar, querido hermano, por nuestras propias por nuestra propia justicia o por nuestras propias manos o fuerzas, sino que lo vamos a hacer recordando quiénes somos nosotros en Jesús, manteniéndonos firmes en esa realidad. Por eso debemos de vestirnos de aquella coraza también de justicia. El Señor dice en su palabra en Isaías 59:17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. El Señor nos revela cómo Él usa la justicia como coraza. Probablemente el apóstol Pablo en sus escrituras se inspiró también en aquellos versos de Isaías. Por otro lado, el capítulo comienza diciendo, vuestras iniquidades han hecho división en vosotros y vuestro Dios. ¿Cuál es la iniquidad? El opuesto a la justicia. Y cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos, nos quitamos aquella coraza de justicia y quedamos expuestos a los ataques del enemigo. Por eso le digo, no podemos solamente vestirnos de algunas partes de la armadura de Dios, sino de todas. Hablábamos, ¿cierto?, de el cinturón de la verdad o ceñido vuestros lomos con la verdad. Recientemente la coraza de justicia que protege nuestros órganos vitales. Luego viene el calzado del Evangelio de la paz. La palabra apresto, como decía el verso original, la palabra apresto o preparación nos recuerda que nosotros debemos de estar deseosos de predicar el Evangelio de la paz. Debemos de estar dispuestos de proclamar el Evangelio del Señor. Por eso esta ilustración de las armas que el Señor nos ha entregado espirituales también nos hablan del calzado del Evangelio. Los soldados romanos también usaban su calzado. Y si nosotros podemos notar que para predicar el Evangelio debemos de ir donde están aquellas personas que necesitan escuchar el mensaje. Este es un llamado directo hacia la iglesia para movilizarse
para predicar su palabra. Hay muchos creyentes que hoy en día están en un momento donde ya no conmueve el querer ir a predicar su palabra. Solamente quiero alimentarme yo, recibir yo, y que el resto no me importa. O quizás hago como que no me importa, pero el Señor también ha pagado un precio por aquellos que aún no le conocen, por su familia inconversa, por sus amigos que no conocen al Señor. Por eso debemos de estar puestos con el calzado del Evangelio de la paz, para poder ir y predicar a otros que Cristo también le ama, que Cristo pagó un precio por su vida, que Él es el único Señor y Salvador de su vida, que Él cambia. Que el Señor nos ayude. El Señor es el único, no hay otro mediador, no hay otro Señor, Él es el único. Por eso debemos de recordar que ganar almas también es un ataque directo contra el enemigo. Porque hay fiesta en los cielos, ¿cierto? Cuando un pecador se arrepiente. Pero es un alma que le estamos arrebatando ahí al enemigo, porque está en el mundo, está en los placeres, está en los vicios. Y el enemigo va a luchar para que va a querer quitar ahí, va a hacer una lucha. Usted va a querer predicarle su palabra y el enemigo va a ponerle trampas a aquella persona para que no lo haga, y va a ser una lucha constante. Pero el Señor nos ayude, porque si estamos revestidos con su armadura, nosotros podemos vencer. Qué mejor gozo es ganar un alma para el Señor. Que el Señor nos ayude. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como el Señor nos ha rescatado a nosotros, Él también quiere que usted que está escuchando y quizás aún no ha aceptado al Señor en su corazón, o quizás usted tiene su familia que aún es inconversa, predíquele, encuentre el momento, ore al Señor, dígale: Señor, ayúdeme para poder predicarle a mi familia, a mis amigos, a alguien que yo tengo por estima. Provoque el momento para que yo pueda hablarle y presentarle su palabra y el plan de salvación. También podemos ver que en esta armadura está el escudo de la fe. El escudo era el principal arma defensiva del soldado romano, y el apóstol Pablo aclara que el enemigo nos ataca lanzando dardos de fuego. Sin embargo, no siempre son dardos, pueden ser flechas o lo que tenga para destruirnos. Satanás va a atacarnos sin misericordia, con todo lo que tenga, pero nuestra fe nos defiende de esos ataques. Por eso necesitamos que nuestra fe crezca para enfrentar lo que sea que nos esté tirando ahí el enemigo. El escudo de la fe. Jesús nos dijo en su palabra que en el mundo tendremos aflicción. Habrán quizás ataques del enemigo siempre mientras estemos en los caminos del Señor. Pero el Señor también nos dice una palabra de ánimo. Dice: confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una declaración poderosa, querido hermano, que debemos de recordar. Que Él ha vencido, que debemos de confiar. Y debemos de clamarle al Señor para que nuestra fe no falte. También podemos ver el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El yelmo es la parte de la armadura que cubre y protege la cabeza y el rostro. Generalmente se compone de un casco con una víscera movible
la cabeza aloja a un importante órgano para cada ser humano, ¿cierto? Ahí está nuestro cerebro, lo que controla diferentes funciones vitales en nuestra vida. Además es nuestro soporte. Por eso debemos de cubrirlo. Que el Señor nos bendiga. Y es por medio de la mente en que nosotros podemos creer y ser salvos. Hechos 16:31, puede usted buscarlo. El enemigo también va a querer atacar nuestra mente. Y la ataca con pensamientos de duda. ¿Ha venido la duda a su vida? ¿Ha venido ahí esos pensamientos de tú no eres suficiente, aquí no te toman en cuenta, busca otro lugar, sal de la iglesia? En el mundo estabas mejor. ¿Será Jesús suficiente para ser salvo? ¿Habrá otro camino hacia Dios? ¿Seré realmente salvo? Son todas esas preguntas que el enemigo pone para atacar nuestra mente con aquellos pensamientos. Por lo tanto, nosotros debemos de cubrir también nuestra mente. Que el Señor cubra nuestra mente de todos los ataques del enemigo. Que el Señor nos ayude. Nosotros somos salvos por medio de Jesucristo. Y nadie más puede ofrecernos aquella salvación. En Hechos capítulo 4, verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Si a usted le viene quizá algún pensamiento o alguien le dice: aquí también tú puedes ser salvo, este camino es mejor, o le siembran la duda, usted debe de cubrirse en el Señor. Y puede usted decir no, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos nosotros ser salvos. Solamente en Jesucristo nosotros podemos recibir aquella salvación. También podemos ver la espada del Espíritu. Esta espada es el principal arma defensiva del soldado romano y es un signo característico de la infantería, de la rama militar, ¿cierto?, más preciada en el mundo antiguo. Y así en este tiempo quizá ya no se visten los soldados como aquel tiempo, pero aún están ahí sus armas. Así cuando nosotros, los hijos de Dios, la palabra de Dios es nuestro principal arma ofensiva. Recuerde que su sola palabra fue suficiente para crear los cielos y la tierra. Solamente con el poder de su palabra hay poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para transformar a los hombres en nuevas criaturas. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 dice: porque la palabra de Dios de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso, querido hermano, para hacer uso de esta arma espiritual, la espada del Espíritu, nosotros debemos de tenerla afilada. Debemos dedicarnos regularmente a memorizar y a estudiar la Escritura para utilizarla correctamente en el momento preciso. Porque, ¿qué pasa si usted está luchando espiritualmente, pero no está su espada? ¿Qué quiere decir? Que usted no sepa de la palabra del Señor, no sepa qué decir, no se acuerda de algún verso de la Biblia, no recuerde porque no ha estudiado su palabra. Por eso el Señor dice que debemos de estar preparados, memorizar su palabra, estudiarla, meditarla, para cuando venga aquel dardo del enemigo, nosotros podamos vencer también con el poder de su palabra.
En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Nosotros debemos de estar preparados con la armadura del Señor. Quizá usted en este momento está tranquilo o está pasando por un buen momento, pero llegará el día en que usted va a sentir que el enemigo le está atacando de una u otra manera. Muchas veces hemos escuchado cuando algún hermano o alguien dice: estoy siendo atacado por todos lados, mi familia, mi trabajo, mi vida, estoy enfermo. Son atacados por diferentes partes, porque el enemigo eso quiere, atacarnos. Pero debemos de nosotros estar con aquella armadura del Señor para poder hacer frente a todo lo que Él quiere, porque solamente quiere destruir nuestra vida. Pero al poder del Señor nosotros debemos de clamar para que Él no nos destruya, sino que el Señor nos pueda defender, el Señor pueda estar peleando con nosotros. Que el Señor nos pueda bendecir. Es nuestra obligación, querido hermano, mantenernos permanentemente equipados con aquella armadura. Porque solamente podemos tener la victoria asegurada si estamos con aquella, si estamos fortalecidos, si estamos con aquella armadura, si estamos protegidos. Que el Señor nos pueda bendecir y que usted pueda tomar su porción de la palabra en esta noche. Hasta aquí ha sido, y creemos y confiamos que el Señor es quien pelea por nosotros. Oremos al Señor, y si usted quizás se ha sentido que ha descuidado su vida espiritual o está siendo atacado en alguna área, oremos al Señor y usted entrégale sus cargas. Ore al Señor para que el Señor le pueda revestir y me pueda revestir a mí y estar preparado para cuando venga aquella guerra espiritual y nos halle firmes, ceñidos, vestidos con toda la armadura de Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre amado celestial, Señor amado, agradecemos por su palabra, Dios mío, que ha sido entregada en esta noche. Padre Santo, bendiga nuestras vidas, que podamos nosotros, Señor amado, estar revestidos de toda armadura. Señor amado, porque quizás el enemigo está atacándonos y nosotros estamos débiles espiritualmente. Yo no sé cómo está aquellos hermanos o oyente que está escuchando, Señor amado, pero en esta noche, Señor, fortalécenos. Ayúdanos, Dios mío, a estar vestidos con la armadura, Señor amado, para poder resistir, para poder, Señor, luchar, porque diariamente, Señor, somos atacados de una u otra manera. Padre Santo, pero ayúdanos a poder estudiar su palabra, a poder revestirnos con la coraza de justicia, Señor amado, con el yelmo de la salvación, Dios mío, con el calzado de los pies, Señor amado, del Evangelio, que podamos nosotros, Señor amado, estar firmes para, Dios mío, resistir el día malo. Señor amado, gracias, Señor, te doy por esta su palabra. Bendiga a aquel que está escuchando, Señor amado, toque su vida. Que su palabra no, Señor, no sea solamente algo que escuché y luego me olvido, sino que la podamos atesorar en nuestros corazones, Dios mío, y que podamos nosotros meditar en su palabra también, Dios de la gloria. Gracias, Señor, y ayúdanos a poder aumentar nuestra fe día a día. Señor, sea lo que sea que estemos pasando, podamos nosotros estar fortalecidos por el poder de su fuerza. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, ponga su bendición en cada uno de nosotros. Amén y amén.